Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a Píldoras de Libertad Política, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar del rey Juan Carlos, Juan Carlos de Borbón y Borbón. Creo que sobran las presentaciones. Si viene de decir que es curioso, y algún día sabremos, el porqué de la campaña de acoso y derribo al rey Juan Carlos a partir de un par de años antes de su abdicación en 2014 por parte de todos los que lo adularon, de todos los que se beneficiaron de su compañía, de su influencia, y que de repente pues se lanzan como perros rabiosos para despedazar, para hacer leña del árbol caído. Este no va a ser el caso de este vídeo, sino que, como sabéis, este vídeo, vaga redundancia, forma parte de esta serie que estoy haciendo llamada La Otra Transición, en la que vamos a intentar poner luz sobre aquellas sombras de la transición. Vamos a intentar poner a las claras, hablar de temas que se silenciaron durante la construcción de la llamada leyenda rosa de la transición y de la propia figura del rey Juan Carlos I, Juan Carlos de Borbón. Más allá de la actualidad, de lo que se está hablando ahora, de los líos de faldas, de Corina Larsen, también se ha hablado siempre mucho del enriquecimiento del rey, que bueno, llegó a España con unos 10 años, con una mano delante de la otra. Decían que su padre no tenía nada. Luego, tampoco es del todo cierto. Su padre, don Juan, el que hubiera sido Juan III de España, le dejó en herencia a él y a sus hermanas una cantidad nada despreciable en bancos suizos, si no recuerdo mal. Pero bueno, vamos a intentar poner el foco en el principio. ¿Cuándo fue el principio de este enriquecimiento presuntamente ilícito del rey Juan Carlos? Si bien muchos decían que siendo príncipe de España, recordad que nunca fue príncipe de Asturias, siendo príncipe de España el rey Juan Carlos recibió el placet del general Franco para que se quedara con unos céntimos por cada barril que importaba España, de barriles de petróleo que importaba España del extranjero. Teniendo en cuenta que se importaban millones de barriles, pues bueno, la cantidad no era despreciable realmente. Pero bueno, esto no está del todo documentado. Parece ser que Jaime Peñafiel y el economista Roberto Centeno bueno, tienen una serie de datos que bueno, parece que afirman esta sospecha de los céntimos por cada barril que compraba España a los países extranjeros. Pero de lo que sí tenemos constancia, debido, entre otros, a periodistas como José García Abad, Gregorio Morán, Rebeca Quintans, el coronel Martínez Inglés, etcétera, es de cuando Juan Carlos es proclamado rey de España, cuál es, dijéramos, su primer, si se me permite la expresión, su primer trapicheo, cuándo es la primera vez que utiliza su cargo de la más alta magistratura del Estado para enriquecerse. Y lo sabemos a raíz de la publicación en 1991 de un libro que se titula The Sa and I, que significa el Sa y yo, de el que fuera mano derecha y ministro del que era el emperador del Irán, del Muhammad Reza Pahlavi, del Shah de Persia, llamado Amir Asadollah Alam. Tenemos una carta escrita en un diario, ¿verdad? Por este Amir Asadollah Alam, en la que Juan Carlos se dirige con una carta escrita en francés a Reza Pahlavi, donde le pide ni más ni menos que 10 millones de dólares para lo que Juan Carlos dice, bueno, pues financiar la UCD, que debía ser que no tenía padrinos, para frenar el marxismo, el supuesto marxismo del Partido Socialista Obrero Español, y para estabilizar la corona. Y sin más dilación os voy primero, si me deja el micrófono, a leer la carta tranquilamente y luego la analizamos de forma más pausada. La carta la encabezaba, estaba manuscrita, su saludo y en su despedida manuscrita la propia mano del rey Juan Carlos.
Luego el texto ya está mecanografiado en francés. Como digo, la misiva decía: mi querido hermano, para empezar quisiera decirte cuán inmensamente agradecido estoy porque hayas enviado a tu sobrino, el príncipe Sarharam, a verme, facilitándome así una respuesta rápida a mi petición en un momento difícil para mi país. Me gustaría a continuación informarte de la situación política en España y del desarrollo de la campaña de los partidos políticos, antes, durante y después de las elecciones. 40 años de un régimen totalmente personal han hecho muchas cosas que son buenas para el país, pero al mismo tiempo dejaron a España con muy deficientes estructuras políticas, tanto como para suponer un enorme riesgo para el fortalecimiento de la monarquía. Después de los 6 primeros meses de gobierno de Arias, que yo estuve igualmente obligado a heredar en julio de 1976 designé a un hombre más joven, con menos compromisos, a quien yo conocía bien y que gozaba de mi plena confianza. Adolfo Suárez. Desde aquel momento prometí solemnemente seguir el camino de la democracia, esforzándome siempre en ir un paso por delante de los acontecimientos a fin de prevenir una situación como la de Portugal, que podría resultar aún más nefasta en este país mío. La legalización de diversos partidos políticos les permitió participar libremente en la campaña electoral, elaborar su estrategia y emplear todos los medios de comunicación para su propaganda y la presentación de la imagen de sus líderes, al tiempo que se aseguraron un sólido soporte financiero. La derecha asistida por la Banca de España, el socialismo por Willy Brandt, Venezuela y otros países socialistas europeos, los comunistas por sus medios habituales. Entretanto, el presidente Suárez, a quien yo confié firmemente la responsabilidad del gobierno, pudo participar en la campaña electoral solo en los últimos 8 días, privado de las ventajas y oportunidades que expliqué ya anteriormente y de las que se pudieron beneficiar los otros partidos políticos. A pesar de todo, solo y con una organización apenas formada, financiado por préstamos a corto plazo de ciertos particulares, logró asegurar una victoria total y decisiva. Al mismo tiempo, sin embargo, el Partido Socialista obtuvo un porcentaje de votos más alto de lo esperado, lo que supone una seria amenaza para la seguridad del país y para la estabilidad de la monarquía, ya que fuentes fidedignas me han informado que su partido es marxista. Cierta parte del electorado no es consciente de ello y los votan en la creencia de que con el socialismo España recibirá ayuda de algunos grandes países europeos, como Alemania, o en su defecto de países como Venezuela, para la reactivación de la economía española. Por esa razón es imperativo que Adolfo Suárez reestructure y consolide la coalición política centrista, creando un partido político que sirva de soporte a la monarquía y a la estabilidad de España. Para lograrlo, el presidente Suárez claramente necesita más que nunca cualquier ayuda posible, ya sea de sus compañeros o de países amigos que buscan preservar la civilización occidental y las monarquías establecidas. Por esta razón, mi querido hermano, me tomo la libertad de pedir tu apoyo en nombre del partido político del presidente Suárez, ahora en difícil coyuntura. Las elecciones municipales se celebrarán dentro de 6 meses y será ahí, más que nada, donde pondremos nuestro futuro en la balanza. Por eso me tomo la libertad, con todos mis respetos, de someter a tu generosa consideración la posibilidad de conceder 10 millones de dólares como tu contribución personal al fortalecimiento de la monarquía española. En caso de que mi petición merezca tu aprobación, me tomo la libertad de recomendar la visita a Teherán de mi amigo personal Alexis Mardás, que tomará nota de tus instrucciones. Con todo mi respeto y amistad, tu hermano Juan Carlos. Bien, ¿qué cuestiones se nos plantean después de leer esta misiva? Bueno, antes que nada hay que ver un poco los avatares del documento. The Sun-Ai es un diario personal que escribe como he dicho, Amir Asadullah Alam, y que tras su muerte en 1978, el Shah morirá creo después en Egipto en 1980, bueno, pues en 1978 queda guardado en una caja fuerte. No será hasta 1991 cuando un ministro ya del régimen de los ayatolás, del régimen islamista que puso fin al reinado del Shah de Persia, se encuentra con el diario y, siendo rector de la Universidad de Teherán, lo publica creo que lo publica al final en una editorial londinense y en inglés. Así es como, después de los avatares que llevó el documento, pues llega al público en general, al gran público. Y, como he dicho, se nos plantean una serie de preguntas después de leerlo. ¿Realmente el rey Juan Carlos
pide en principio 10 millones de dólares, 10 millones de dólares de 1977. Es un pastizal realmente, es una fortuna. Dice que es para, para fortalecer al partido que había surgido en torno a Adolfo Suárez, es decir, a los herederos, a los llamados aperturistas del régimen anterior, porque en teoría no tenían financiación, cuando todos sabemos que el asunto de la financiación ilegal y la corrupción de los partidos políticos ha estado a la orden del día hasta hoy mismo. Es más, se siguen financiando de manera irregular y esto poco a poco, en fin, al final se va sabiendo. El caso es que, bueno, la derecha estaba, como ha dicho, como decía Juan Carlos en la misiva, estaba bien protegida, tenía los riñones bien cubiertos por la banca española y por las propias estructuras que quedaban, que proseguían del régimen anterior. Los socialistas, bueno, realmente los socialistas estaban financiados a través de Willy Brandt, pero sobre todo por la CIA. Hay documentación que habla de los contactos del propio Felipe González, alias Isidoro, con la CIA e incluso de la protección de Carrero Blanco. Fijaos que también dice Juan Carlos que el PSOE parecía un partido peligrosamente marxista, cuando no es cierto. El PSOE creo que fue en el Congreso de Surenes, había renunciado al marxismo, había pasado luego por la ventanilla del régimen y era un actor más de la nueva monarquía de Juan Carlos I. Es más, puedo decir que el principal sostén, la principal pata de la monarquía actual, de hoy de Felipe VI, entonces el rey Juan Carlos, es el Partido Socialista. Siempre que hay que poner en solfa investigar a la corona, el Partido Socialista, como veis, se opone a que haya cualquier tipo de comisión. Aparte de que las comisiones en la partidocracia pues es un poco como decía Napoleón, aquello de cuando no quiero que un asunto se resuelva, pues monto una comisión de investigación. También Juan Carlos dice que el dinero era para firmar bueno, la respuesta del Shah de Persia está fechada el 4 de julio del 77. La carta es enviada por Sale de Zarzuela si no recuerdo mal, el 22 de junio del 77. Claro, dice que es para afianzar a la UCD respecto de las elecciones. Bueno, si las elecciones ya habían tenido lugar el 15 de junio de ese 1977, fueron las primeras elecciones multipartidistas. ¿Qué sentido tenía entonces pedir dinero cuando la UCD de Adolfo Suárez ya había ganado las elecciones y estaba con visos de formar gobierno? Por tanto, esa razón se nos cae. También habla de intentar, insisto, reafirmar al partido, a la coalición, este mejunje de partidos, de siglas que fue la UCD, para las futuras elecciones municipales que el rey Juan Carlos dice en la carta que se van a celebrar en 6 meses, cuando realmente las elecciones las elecciones municipales se celebraron, si no recuerdo mal, en abril de 1979. Es decir, casi 2 años después. Está, por tanto, la treta, la excusa de fortalecer al partido para esos futuros comicios municipales también cae por su propio peso. Insisto, para controlar el marxismo del PSOE, ya he dicho que el Partido Socialista estaba totalmente domesticado. El Partido Socialista del clan de la tortilla se había impuesto con ayuda extranjera, por supuesto, de la CIA, por supuesto, frente al PSOE tradicional, al heredero del PSOE de la guerra civil, de la represión, del exilio, etcétera, representado por Rodolfo Llopis. Le habían hecho la cama, lo habían echado Felipe González y Guerra, Manuel Chávez y compañía. Y bueno, pues el PSOE en ese momento no era una amenaza para la afirmación de la monarquía de Juan Carlos I. Por tanto, otra de las excusas del rey Borbón que cae por su propio peso. Y luego, es más, algunos autores, como Rebeca Quintans, en un libro que se llama Juan Carlos I, una biografía sin silencios, quiero recordar, o el periodista José García Baz, o algunos otros en aquella interview atrevida de la época de los años 70 de
de esos grandes reportajes de investigación, qué tiempos, pues aseguran que no fueron 10, sino 100 millones de dólares los que el rey Juan Carlos recibió de su hermano, el Shah Reza Pahlavi. También hemos de comentar, bueno, todos sabemos que pidió dinero no solo al Shah, sino, en fin, a todos los monarcas emires del Golfo Pérsico, al rey, al príncipe de Arabia Saudita, que le fueron... Es más, está acreditado que Arabia Saudita, el príncipe Abdullah de Arabia Saudita, el rey Fahd, que luego sería rey Fahd de Arabia, le dieron también, le entregaron otros 100 millones de dólares. Es decir, presuntamente, aquí Juan Carlos empezó con los negocios. Ya sabéis que él siempre se ha sentido muchísimo más a gusto entre los sátrapas de los petrodólares de Oriente Próximo que entre los jefes de Estado de Occidente. En fin, son tal para cual la cabra tira al monte. Un caso muy turbio que, para que veamos la cobertura que dio el rey, la monarquía y toda la estructura judicial del régimen de la monarquía del rey Juan Carlos, del régimen del 78, algo muy turbio tuvo que ver también con la monarquía. Sabéis que todos los veranos veraneaba en Marbella el rey Fahd de Arabia, el príncipe Abdullah, etcétera, y bueno, venían con todo su séquito, con sus yates de lujo, etcétera. Se hicieron una mansión en Marbella, se les trató, nunca mejor dicho, como reyes, y ellos a cambio, pues, por ejemplo, en 1979, o a partir del 79, en aquellos años 79, 80, 81, además le regalaron al rey Juan Carlos el yate Fortuna, el segundo de ese mismo nombre. Luego el velero que tenía se llamaba el Bribón. En fin, ahí lo dejo. Y antes de que dejaran de veranear aquí en España, a principios de este siglo XXI, hubo algo, una cuestión muy turbia. Salió en algunos periódicos, se habla presuntamente de una presunta violación de una muchacha en Marbella que tuvo lugar en uno de estos yates, de estos sátrapas del Oriente Medio. En fin, después de una noche de... Bueno, por lo visto la chica estaba ebria y sufrió una violación. Algunos hablan de alguien de la familia real, insisto, presuntamente, no sé, al final se paralizó la investigación, tal vez era uno de los, en fin, una de las formas de pagar el agradecimiento que tuvo el régimen español al régimen saudita. Y aparte de estos chanchullos tan feos, tan horribles, tan espantosos, me planteo también el tema de la cuestión de la inviolabilidad y también de los aforamientos. ¿Por qué el rey Juan Carlos, por qué el rey de España, bueno, el rey Juan Carlos disfrutó de esa cuestión de la inviolabilidad? Bueno, él dice, la Constitución, en teoría justificaron la inclusión de la inviolabilidad del rey para que pudiera ejercer sin sobresaltos su alta magistratura como jefe del Estado. Pero yo, viendo los sucesos, viendo, en fin, cómo van saliendo las pruebas, parece ser que esa inviolabilidad, es más, él se aprovechó de esa inviolabilidad y de su magistratura para enriquecerse y para, en el fondo, manchar y hacer que ozara el cargo por el lodo, realmente. Teniendo en cuenta, por otra parte, los demás, si el rey era inviolable, ¿por qué los demás políticos de su régimen no iban a estar aforados? Fijaos que los aforamientos, la figura del aforamiento, hace que cualquier diputado de estos de lista de partido pues no pueda ser juzgado en primera instancia, sino que tiene que ser juzgado por ese aforamiento, por ese privilegio que va en contra de cualquier isonomía legal, de cualquier constitución, en fin, de cualquier tipo de igualdad ante la ley. Hace que tenga que haber un rogatorio del Tribunal Supremo para que las cámaras den permiso para que ese Tribunal Supremo, para un juez del Tribunal Supremo, pueda juzgar a estos diputaduchos y no que sean juzgados como todo hijo de vecino en una primera instancia, en fin, una audiencia provincial. Sus sucesores estaban, todos estos que se aprovechan del aforamiento son dignos hijos
del pater familias del hombre de la inviolabilidad. Por tanto, podemos asegurar que, insisto, el rey Juan Carlos no sirvió a los intereses de España, sino que se sirvió de su magistratura, de ser el jefe del Estado, se sirvió de España, del buen nombre de España, para sus propios caprichos y sus presuntos delitos. Y bueno, queridos amigos, espero que, bueno, probablemente nos haya sorprendido a muchos. Se sabían de todas estas cosas, insisto, desde hace muchísimos años, como, en fin, simplemente había que intentar y tener interés en saber lo que hacía el rey allende nuestras fronteras, dado que el silencio interior, la censura, la autocensura, que es peor que la censura impuesta, de los voceros del régimen que ahora lo despedazan, pues no permitieron, en fin, que los avatares de este personaje pues estuvieran en los telediarios y en las principales portadas de las principales cabeceras periodísticas del país. Y bueno, insisto, queridos amigos, os dejo un pequeño guiño para este final. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir.